Le dices, oye, ¿quién es tu médico? ¿Quién es la persona que vela por tu salud en el sistema? Normalmente la gente no sabe qué responder. Hace unos años esto no ocurría. ¿Cómo vas a recordar tu médico si te ha despachado antes de conocer tu nombre y dónde vives? Lo más curioso es que has estado más en la sala de espera que dentro de la consulta. Tenía agendas de 70 pacientes en una tarde. Claro, cuando llegaba a casa y decía, no he ido al baño, decía, qué exagerado. Digo, no, es que no he ido al baño. Yo le digo todos los días al equipo, establece relaciones, no hagas transacciones. Carlos Macías es médico de familia, director del Hospital Universitario HM Madrid Río y director médico de la Fundación 29 de Febrero. ¿Por qué se destina tan poca inversión a la nutrición en los hospitales y en pacientes oncológicos se les da azúcar? Hablas antes de melón, este es melonazo. Y yo en ese momento dije, esto es una cárcel de pacientes. Te planteo si tu máximo desafío es que los hospitales, o en este caso tu hospital, desterremos aquella imagen de miedo por confianza. Si realmente hiciéramos bien las cosas, este hospital deberíamos cerrarlo en 15 años. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Hoy tengo el placer de estar acompañado por Carlos Macías, quien es director del Hospital HM Madrid Río. ¿Lo he dicho bien? Correcto. Y vamos a hablar de muchos temas interesantes, algunos quizás más debatidos, más polémicos, pero estoy seguro que nos va a compartir su opinión y vamos a llegar a un punto de entendimiento porque no puede ser de otra manera conociendo a este hombre que tenemos aquí sentado. Así que, oye Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias. Un gustazo. Una hemorragia de placer, como digo yo. Para los que no te conozcan y no te sitúen, ¿podrías explicarnos un poco qué haces, cuál es tu trayectoria, un poco a qué te dedicas y qué haces qué haces de director de un hospital, que es algo, desde luego, para lo que hay que tener coraje y tiempo? Sí, cierto. Bueno, yo soy médico, porque esto es lo primero, que hay mucha gente que no tiene muy claro si las personas que dirigen hospitales son médicos o incluso sanitarios. Es cierto que hay directores de hospital que no son sanitarios, porque hay médicos, hay enfermeras, hay algún fisioterapeuta incluso por ahí, pero también hay gestores de otras empresas que trabajan como directores de hospital. Pero yo soy médico de familia, es mi vocación, no sé hacer otra cosa. Me encanta la medicina y la medicina de familia en concreto. Y bueno, desde hace 17 años me salté al lado oscuro de la gestión, porque tenemos mala marca, mala marca personal el tema este de los directivos. Pero bueno, me di cuenta al poco que la capacidad de cuidar, que al final es lo que nos mueve, y la raíz de la vocación médica, pues la multiplica siendo director de hospital, y me autodefino como residente de 17º año. Soy R17 de dirección porque es un aprendizaje continuo, no hay 2 días iguales, y bueno, pues la formación es a base de horas de vuelo, como quien dice. Y poco más, eso es un poco lo que, como tú bien dices, ocupa gran parte de mi tiempo, gran parte de mi energía, pero al mismo tiempo pues intento rodear esa función principal o lo que paga las facturas con más cosas, y sobre todo con intentar cambiar desde dentro, hablaremos de esto profundamente, pues en lo que es el sistema sanitario actual. Aquí venía. La primera pregunta que te iba a hacer es ¿qué desafíos implica justamente como director de hospital cambiar el sistema? Bueno, ganarte bastantes enemigos, es lo primero. Claro. Porque el sector sanitario tiene varias connotaciones que lo hacen muy particular respecto a otros. Es decir, grandes cambios de sistemas en los últimos años ha habido en telecomunicaciones, en retail, en hostelería, en casi cualquier cosa, pero el sector sanitario, y esto no lo digo yo, o sea, lo dice gente que sabe y que estudia estas cosas, pues es un sector tradicional, lento, resistente al cambio y con una inercia brutal. En parte es porque, en mi opinión, gran parte de lo que sustenta lo que es la base del sistema, que es la relación médico-paciente, es una relación asimétrica. Es decir, nosotros, cuando estamos en un hospital, soportamos cosas que nunca soportaríamos ni la mitad de la mitad en un restaurante, en un hotel, en un aeropuerto, porque hay un componente que es muy antropológico, que es que estás con tu salud en riesgo de alguna manera. Hay casos más extremos y otros menos, ¿no? Pero que hay una asimetría en esa relación. Entonces, cuando
en mi caso intentas poner lo que es el cuidado, la compasión, la empatía por encima a primeras de lo que es la tecnología, el conocimiento, la pura ciencia, pues a veces eso choca por cómo hemos tradicionalmente construido un sistema que ahora mismo es un sistema industrializado. Es decir, el sistema sanitario en general, o como entendemos sanidad pública o privada en el primer mundo, es un sistema industrializado de producción de actos médicos que hay que pensarse si realmente produce salud o simplemente produce actos médicos consecutivos. Entonces, cuando tú emites este discurso, y más desde una posición mía de dirección de hospital, y desde, en mi caso, pues un grupo hospitalario privado en España, pues a veces hay que matizarlo mucho y puntualizarlo mucho para entender de qué se habla. Pero, en mi opinión, creo que la gran revolución de la medicina está en hacer artesanía dentro de esa cadena industrial y centrado realmente en el paciente como un uno, como un algo global y no como, pues, pues eso, esto es del oftalmólogo, esto es del traumatólogo de mano, porque es que ya hemos llegado a ese nivel de hiperespecialización y nos hemos olvidado un poco del paciente como un todo y del paciente como ser humano. En mis hospitales, por ejemplo, yo a todo mi personal le digo que nadie puede denominar a un paciente por su número de habitación o por su patología. Nadie puede Qué ser el bueno. 318 o la cadera. Esto lo aprendimos porque cuando yo dirigía el hospital de Torrelodones, un celador, cuando se llevaba a una mujer que le íbamos a operar de una prótesis de cadera, le dijo a las enfermeras, que es un poco el protocolo, oye, me llevo a la cadera a quirófano. Y la señora muy mona en la cama dijo, ¿y al resto del cuerpo? ¿No? Como diciendo, ya, que soy Y hay algo algo más más. que mi enfermedad. Y yo creo que ese es un poco el reto. Qué importante. ¿Crees que mm, muchas veces la sanidad pública justamente omite el trato, relación cliente más allá de lo profesional en lo personal? Es decir, hay una falta de implicación, hay una falta de... ¿qué es lo que más sueles ver, ¿no? La divergencia entre lo que tú propones con la manera de llevar tu hospital a lo que se suele ver habitualmente. Bueno, yo creo, mira, a mí me gusta mucho una frase que dijo un tipo que fue durante tiempos, se llama Donald Berwick, el director del Medicare americano, de la Seguridad Social americana. Y es una frase maravillosa que siempre recomiendo decirla dos veces porque hay que entenderla, ¿no? Todo sistema está perfectamente diseñado para producir los resultados que produce. Es decir, si tú un sistema lo dejas fluir, va a producir exactamente los mismos resultados, salvo que hagas cambios. Entonces, hay que entender de dónde viene el sistema sanitario, cómo se forma al personal sanitario, cómo formamos a los médicos, cuál es el propósito de la sanidad, eh, y, y a partir de ahí puedes entender por qué ocurren ciertas cosas. Hay, en mi opinión, cierta tendencia un poco a la culpabilización o lo que tú dices, oye, privado, público, no, esto es sanidad, hay muy buena gestión pública, hay muy buena gestión privada y hay mala gestión pública y mala gestión privada, ¿no? Yo al menos trabajo en un grupo hospitalario privado, pero no encuentro todavía esa línea y por supuesto no la encuentro en los pacientes. Es decir, yo llevo 17 años trabajando en HM Hospitales y sigo intentando diferenciar el color de la sangre de los de la pública y los de la Qué privada bueno, o el llanto de los familiares, quiero decir, qué bueno. somos médicos, hacemos medicina, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que nos hemos dejado arrastrar por esa tecnificación, por esa hiperespecialización, por esa necesidad de, de proveer de actos médicos, nos guiamos por lista de espera, nos medimos un poco el músculo por cuántas camas tienes, cuántas urgencias has hecho, cuando a veces son parámetros de pura ineficiencia, ¿no? Es decir, el objetivo sería, oye, no debería venir nadie a urgencias. Solo los que se han roto algo, o los que tienen un ictus, un infarto, pero lo que vemos, yo he sido médico de urgencias más de 5 años. Eh, Todos los que hacemos urgencias o hemos hecho urgencias, más las que yo veo como director, sabemos que no son realmente urgencias, ¿no? Son puertas de entrada al sistema porque está perfectamente diseñado para que entren por ahí, porque no les damos acceso en atención primaria, no les damos acceso en consultas. Y luego, en mi opinión, pues yo creo que deberíamos tener, para redondear este concepto, pues un Ministerio de Salud y no un Ministerio de Sanidad.
Qué bueno, el sistema qué bueno. sanitario en el primer mundo es responsable del 11% de la salud de la persona o de la población. El 60% de la salud viene determinada por tus comportamientos individuales y por tus circunstancias sociales. El 7% por tu longitud y latitud, eso es ambiental y probablemente con el cambio climático pues tenga más peso, y el 22% por tu genética y biología. Si tienes la mala suerte de haber nacido con alguna mutación o alguna cosa, pues sobre eso no puedes actuar. Pero el 60% de tu salud depende de tu comportamiento individual y de tus circunstancias sociales. ¿Qué ocurre? Que normalmente no atendemos eso, pero gastamos un montón de dinero en ese 11% que está preparado para cuando algo se te estropea, pues que haya hospitales, ambulancias, helicópteros, centros de salud, quirófanos, cateterismos, oncología, cuando realmente, cuando yo he abierto el hospital, mm, le decía a mi equipo, digo, oye, si realmente hiciéramos bien las cosas, este hospital deberíamos cerrarlo en 15 años. Deberíamos generar tanta salud en el entorno que cuidamos que diríamos, oye, ya lo hemos conseguido. Esto es un poco como pasa pues, con organizaciones no gubernamentales como UNICEF o Médicos Sin Fronteras. Su objetivo cuando llegan a un lugar de intervención no es quedarse allí, es decir, oye, te voy a dar las herramientas para que no me necesites. Y estamos, yo creo que un poco alejados de eso. Y y por último, yo soy muy poco partidario de la palabra humanización, que últimamente en medicina se utiliza mucho. Creo que somos un sector tremendamente humanizado, pero porque compensamos en muchísimas ocasiones lo irracional del sistema. Si tú comparas cómo funciona el sistema sanitario respecto a accesibilidad, claridad de información, procesos, dices, oye, es que prácticamente en ninguna otra de las cosas que yo como ciudadano, como cliente, me manejo con mi banco, con mi taller del coche, con la ITV, pero en sanidad de repente es una especie de universo paralelo donde es complicadísimo que yo pueda contactar con mi médico, que me den informes que pueda entender, que me faciliten Claro. las gestiones. Y eso yo creo que en hospitales, centros de salud y en general en el sector lo compensamos los que trabajamos allí, que yo soy en esto muy optimista, creo que hay una gran dosis de vocación todavía en los sanitarios, pues con esa humanización, pero lo que hay que hacer es racionalizar el sistema a lo que son los procesos del 2025, que muchas veces que no tiene ningún sentido y entre medias estás perdiéndote al paciente y también generando enfermedad. Este es otro melón importante, ¿no? El propio daño que genera el propio sistema. ¿Cómo sería idealmente el abordaje a un paciente? En el mejor de los casos, bajo la supervisión de tu hospital, por ejemplo. Pues ¿Qué les mira, dices a tu equipo? Eh, yo lo que les digo es que como frase primera a todos, y cuando digo a todos hablo de sanitarios, no sanitarios, es decir, esto se lo digo al celador, a la persona de administración, al call center, a limpieza, cafetería y obviamente al neurocirujano y al traumatólogo, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que es cuidar antes que tratar. Nosotros, si midiéramos nuestra actividad por curación, pues los porcentajes son tirando a bajos y en algunas especialidades a bajísimos. Hay un aforismo en medicina muy clásico que no está muy claro quién lo dijo, ¿no? Pero que decía que curar a veces, aliviar a menudo, cuidar siempre. Esto nos pasó en el COVID, por ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba dirigiendo Torrelodones, es cuando irrumpió la pandemia y nos quedamos sin dos de las herramientas que clásicamente son pues la espada y el escudo del médico, que es el diagnóstico y el tratamiento. No sabíamos cómo diagnosticar el virus y no había tratamiento. Aquella desinformación que hubo al principio y esto cómo tratamos, y decía uno que mandaba un paper y decía que tal, y luego el paper eran 7 pacientes y no era confiable. Pero ahí nosotros, por ejemplo, en Torrelodones, que ya veníamos trabajando en este concepto, en esta misión, en este propósito, dijimos, vale, pero cuidar lo podemos hacer siempre. Obviamente tienes que tener... el otro día leí un artículo muy bueno que hablaba de good science y good people, ¿no? Es decir, no puede vivir uno sin el otro. No puedes tener a alguien que es muy majo y muy bien intencionado, pero que no sepa medicina. Y al revés, no puedes tener a alguien que sea maravilloso en lo técnico y que sea Un desastre como persona. inhumano, impersonal. Claro. Claro, entonces, respecto a lo que sería lo ideal,
obviamente los pacientes lo que quieren es precisión. Claro. Es decir, oye, dime qué tengo, qué es lo que me pasa oye, si además eres cercano, eres humano, eres empático, eres compasivo, me dedicas tiempo, me escuchas, pues eso es ideal. Pero lo primero que quiero tener es precisión y para eso muchas veces hay que disponer de tiempo, que es uno de los principales problemas en este sistema industrializado, y luego de una visión pues muy, muy holística. O sea, intentar romper eso. Yo ahora que estoy, el hospital mío ahora acaba de cumplir la semana pasada 3 meses, abrimos el 14 de octubre. Entonces, claro, el punto es, yo intento decirle a todos los profesionales, contad con los de la consulta de enfrente, decirlo de alguna manera. Es decir, no, no veáis solo vuestra faceta. Si Claro. hablamos de riesgo cardiovascular, lo tiene que ver medicina interna, lo tiene que ver endocrino, lo tiene que ver cardiología, lo Muy tiene que bien. ver cirugía vascular. Y Bueno, un luego, diagnóstico más holístico, más... claro, pero lo que te decía antes del sistema, normalmente estamos un poquito enseñados a... Hay una frase muy, muy típica, ¿no? Cuando tú preguntas pacientes, dice, no, es que el médico ha visto tal y ha dicho esto no es de lo mío. Y encima, en vez de decir, oye, te mando a tal sitio, es como, ups, búscate un poco la vida, ¿no? Entonces, mi idea con el hospital nuevo es crear esa capa de funcionamiento en el cual el paciente primero se sienta cuidado y luego que en la medida de lo posible pueda tener un médico de referencia. Se ha perdido, yo soy médico de familia, como te decía, se ha perdido un poco esa figura. Si tú ahora las siguientes 10 personas que te encuentres cuando acabemos de grabar esto le dices, oye, ¿quién es tu médico? Normalmente la gente no sabe qué responder. Hace unos años esto no ocurría. Entonces a veces te dicen, no, bueno, el que me operó de la rodilla, digo, no. El que te operó de la rodilla, no. ¿Quién es tu médico? ¿Quién es la persona que vela por tu salud en el sistema? ¿A quién consultas cuando te pasa algo de primeras? No el especialista. Sí, pero Carlos, aquí indudablemente nos enfrentamos a un desafío, que es cómo vas a recordar tu médico si te ha despachado antes de conocer tu nombre y dónde vives, ¿no? Porque Obviamente. está todo tan protocolizado que te visitan 7 minutos y lo más curioso es que has estado más en la sala de espera que dentro de la consulta. Sí, bueno, no es curioso, es un fruto del diseño del sistema. Sí, es un reto tremendo. ¿Por qué? Porque al final estamos haciendo, como te decía, pues una medicina de gran volumen, donde hay que encajar esos procesos y donde además no son procesos que sean estandarizables. ¿Por qué? Porque ni siquiera tú mismo, es decir, tú puedes venir a mi consulta hoy a hacer una cosa que es relativamente sencilla, pero es que mañana te ha pasado otra cosa y necesitas el triple de tiempo y el triple de atención o un enfoque completamente diferente. Y esa es un poco la artesanía que está detrás de la industria de la relación médico-paciente. Y eso hay que enseñarlo. Yo soy profesor en la Universidad Camilo José Cela, les doy clase a los alumnos en segundo de medicina y humanismo. Entonces es curioso, claro, cómo los alumnos de medicina, que obviamente tienen su vocación, pero vienen también un poco enseñados de, pues la medicina es muy difícil y todo el mundo tiene como muy claro que hay que aprender neurología, fisiología, anatomía, el MIR, que les tiene, se lo decía por la mañana a un aspirante, ¿no? a la facultad, y le decía, digo, mira, el MIR es el carnet de conducir. Tú aprendes a circular cuando sales a la M30 Total, o a la Ronda d'Alto, a la que sea la de Barcelona, que no sé cómo claro. se llama. Es decir, es un requisito. Yo llevo 17 años viendo currículums y en ninguno he visto el número de MIR, en 2 solo, porque era un número de MIR de 2 dígitos. Y entonces es algo como, pero a mí no me dice nada. De hecho, suelo ir a la última página del currículum porque algunos ponen eso que pone otros méritos. En mi caso, pues en el mío pone que fundé el grupo de senderismo cuando era residente, o un grupo de teatro, o que trabajó en una tienda de Qué bicicletas, bueno. ¿no? Entonces, sí, vale, eso es lo que me habla de ti como persona, la ciencia, y hoy en día además tenemos otra irrupción brutal, que es la inteligencia artificial. Mm. El conocimiento, hace unos años, mi padre es médico, aunque nos desaconsejó a mi hermano mayor, que es neurólogo, y a mí hacer medicina cuando le dijimos eso, pero claro, en tiempos de mi padre, el conocimiento médico era algo en poder de unos pocos que iban a la facultad y estaban en los libros, que ahora mismo con la tecnología ya fue con internet, pero claro, con la inteligencia artificial ahora mismo
tú metes una foto de un electro, tú metes el PDF de una analítica Exacto. y te lo va a interpretar con un nivel muy bueno. Al principio había alucinaciones y ciertos patinazos, pero es que ahora es tremendo el nivel. Entonces, claro, ahí es donde toma más valor la parte de la medicina que tiene que ver con el contacto persona a persona, Totalmente. la confiabilidad en eso. Y bueno, respecto a ese mundo ideal o esa atención ideal, yo creo que hay que dar pasos. Lo que no podemos hacer, y creo, o al menos en mi caso, que sería un error, es decir, oye, pues vamos a hacer un hospital como otros tantos, que va a tener sus consultas y nos vamos a medir por esto. No. Y luego generar, o sea, hacer un intento de verdad de generar salud, que encima tiene incluso, ya me pongo el gorro de director, ¿no? Un punto de gestión, porque hay mucha gente queriendo acceder al sistema. Hay mucha lista de espera. En medicina privada habitualmente no está la capa de atención primaria, es decir, el paciente que tiene un seguro privado le duele la oreja y considera que lo suyo es del otorrino, se pide cita con el otorrino, considera que es del neurólogo. Entonces, un poco como yo quiero redireccionar la cosa, es decir, oye, vete con un médico de medicina interna, con un médico generalista y luego tienes esa persona que es de tu referencia, pero a esa persona, como bien decías, no te puede despachar en 7 minutos. Te tiene que conocer. Yo le digo todos los días al equipo, establece relaciones, no hagas transacciones. Y a veces la medicina es demasiado transaccional. Claro, es que ahí cuando tú me dices debemos promover la salud, ¿no? Como un pilar en este sistema, al final eso lleva implícito el dedicarle tiempo a la persona para informarle de muchas cosas que quizás puede prevenir antes de llegar al hospital como última instancia ante una desesperación. Y nuevamente nos remitimos a que es necesario dedicarle más tiempo al paciente y quizás también más atención, ¿eh? Que muchas veces, de hecho, esto es otra pregunta que te iba a decir. ¿Crees que muchas ocasiones se maldiagnostican enfermedades por falta de tiempo? Sí, sin duda, sin duda. A ver, los médicos somos un colectivo particular y a veces, debido un poco a esa, como te decía, relación asimétrica antropológica, yo a veces mucho lo comparo con los sacerdotes, ¿no? Es decir, oye, pues no se duda que un sacerdote, el que tenga fe, pues te dice una cosa y dices, oye, pues el sacerdote o el lama budista, táchese lo que no proceda, ¿no? Y dices, hombre, pues oye, está conectado con Dios. Y a veces los médicos todavía tenemos un Sí, pues poco claro. esa, no, es que el médico me ha dicho, Claro. bueno, es que eh, respecto a esto, por ejemplo, yo a veces cuando hablo con sanitarios les digo que no somos conscientes del poder que tenemos sobre los pacientes, del miedo que generamos a los pacientes. Y hay mucho compañero que me ha dicho, hombre, no, porque nosotros el servicio... Y siempre cuento la misma imagen, ¿no? Pues esto es inventado, pero quiero decir que si yo ahora mismo cojo mi teléfono como director y llamo al hospital y le digo al radiólogo que está haciendo ecografías, que hay que entender también el contexto, ¿no? Esta es una sala pues, semioscura, con la tripa al aire, te han echado gel, hay un tipo ahí toquiteándote, y yo le digo, en ese contexto, yo le digo al radiólogo, oye, a cada persona que venga al hospital ahora a hacerte una ecografía abdominal, dile muy correctamente que se meta el dedo en la oreja. Entonces, probablemente el 100% de las personas se metan el dedo en la oreja porque se lo ha dicho el médico 100%. y está ahí. Oye, aunque tú digas, no, que yo dirijo 6 empresas y tengo 3 Sí, dosis, sí. dices, no, y a lo mejor sales Es y llamas cierto. a tu pareja y dices, oye, vengo de Madrid Río, ¡fua! No sabes cómo me han visto las piedras de la vesícula, me he metido el dedo en la oreja. O sea, no te cuestionas un poco eso. ¿Por qué? Total. Porque estás en el médico, ¿no? Entonces, obviamente nosotros, y te lo apuntaba antes, ¿no? Hacemos cosas que provocan daño a veces, que no generan salud, si quieres verlo de ahí, y luego pues la parte un poco, esto tiene un término médico que se llama iatrogenia, es decir, el daño que nosotros generamos del propio intento de diagnosticar o de curar, ¿no? Ahí está el tema y de hecho, ¿crees que deberíamos defender más, en este caso, en sanitarios, la prudencia más que la sentencia? Porque he visto muchas personas que evidentemente salen desesperadas creyendo que es el fin del mundo y muchas veces ni lo es. Mira, le decía el otro día a los alumnos que la frase que es menos probable escuchar en una consulta médica es no lo sé.
por parte del médico. ¿Y es un tema de ego, de desconocimiento? Bueno, las consultas médicas de hace no demasiado, cuando tú entrabas, lo normal es que hubiera en la pared un montón de títulos, Claro, ¿no? Entonces eso es una manera visual de decir, oye, yo sé un montón, tú sabes muy poco. claro. Y aquí estás para que yo te diga. Estoy dramatizando, que los sanitarios que escuchen esto, que no se me revuelva, pero que venimos de esa parte. Ahora la medicina es mucho más participativa. El paciente está, esta palabra que aborrezco también, empoderado, ¿no? Pero es verdad, el paciente tiene más información, es capaz de irse a GPT, a una Exacto. web, de tener y tiene que ser un diálogo, y a veces es un monólogo, y es un monólogo imperativo. No, a Y usted haga bueno, esto y confía en mí porque yo soy el médico y tal. Entonces qué dices, bueno. ostras, y a veces hay que llegar y decir, oye, mira, pues no lo sé, ¿no? Yo, en mi abundante tiempo libre, además, soy director médico de una fundación que trabajamos con pacientes con enfermedades raras, con tecnología e inteligencia artificial, se llama Fundación 29 de febrero. Y, y claro, no hay especialistas en enfermedades raras. La media de diagnóstico para una rara son 5 años, y en esos 5 años la media de especialistas que te visitan son 7. Entonces, claro, a veces es mucho mejor decir, mira, no lo sé, voy a intentar contactarte con un colega, o, mira, me voy a estudiar lo tuyo. Exacto. Si es que en concreto esto, es decir, es rarísimo que una enfermedad que tiene una prevalencia de 1 cada no sé cuántos mil pacientes, te toque el médico que se la sabe. Claro. No, no, es que mi hijo tiene el síndrome de tururú, tururú. Y yo, ya, pues mira, no sé, voy a tirar de GPT a ver qué me dice, que me diga dónde lo coloco. Pues mira, no me lo sé. Pero no solemos decir eso. Entonces, yo creo que esta nueva medicina tiene que cambiar, y tiene que cambiar eso, hacia esos enfoques, que te digo, más integrales, más participativos con el paciente, más orientados a ver un poquito más allá del síntoma, de la patología, del diagnóstico de tratamiento, pues eso, infección antibiótico o insomnio somnífero, estas Claro. asociaciones que a veces hacemos, que efectivamente muchas veces están condicionadas por la falta de tiempo. Entonces, oye, voy a lo rápido y no tengo mucho más tiempo. Y al final algo muy interesante que has dicho tú, que rescato, que en tu mensaje, cuando has dicho en el discurso de debemos tratar a las personas como personas, no como números o como segmentos, ¿no? Justamente es imperativo que, aunque suene parecido, no lo es, tener un círculo o un tratamiento con personas y no con pacientes, porque eso automáticamente lo profesionaliza todo y genera una barrera que ellos, o lo que hablábamos antes, ellos te ven a ti como el Dios, como el profesional que lo sabe todo, y si no lo sabe, el médico tiene el temor a no reconocerlo y, perdona, reconocerlo, y entonces genera siempre un distanciamiento en lugar de un acercamiento, porque Claro. mira, en todos estos años que tienes tú de experiencia, en todos, ¿en cuántos casos te habrás dado cuenta tú que el paciente, en lugar de un medicamento, necesita un abrazo, necesita una escucha activa, necesita cosas que podemos dar todos como personas? Sí, pues mira, dos cosas. Lo primero, yo soy muy fanático del lenguaje, del poder de las palabras, ¿no? Y de hecho le he dado una clase a los alumnos de segundo sobre el poder curativo de las palabras y del lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Entonces, claro, cuando tú analizas paciente, paciente viene de padecer y tener paciencia. Es decir, oye, estás ahí sufriendo y te voy a hacer esperar, ¿no? Pero parece una tontería, ¿no? Eh, Obviamente, tampoco tenemos que irnos al extremo contrario, que a veces somos muy de bandear. Si tú llevas el coche al taller, eh, está fenomenal que tengas con el mecánico una relación de cercanía, de decirle, oye, mira, es que el coche hace un ruidito, será esto, ¿No? será lo otro y tal, pero el que sabe es el mecánico. Joa. Entonces, tiene que estar los roles bien definidos, pero es cierto que en ese sentido, a veces yo creo que la distancia es demasiado, y ya no solo la distancia en metros, sino que hay mucha barrera, desde el propio ordenador y teclado, desde la propia vestimenta, ¿no? Yo Mm. recuerdo que tuve un accidente de moto en quinto de carrera, y a los meses tuve que ir a un juzgado, y, y claro, entendí, estando ya en un juzgado, cómo se sentían los pacientes. Porque dije, estos tíos en vez de bata blanca llevan toga negra, hablan igual de raro que yo, esta sala con los baldosines y un montón de Bueno, cosas, digo, ya y, entiendo cómo siente un paciente. Y luego respecto a lo otro, obviamente, yo por ejemplo, cuando era médico de primaria,
había talonarios de recetas, teníamos ahí la verde de los activos y la roja de los pensionistas, ¿no? Y entonces tenía pacientes que me contaban cosas y yo, pues como soy actor frustrado, que es otra de mis... o sea, no soy frustrado porque en el fondo lo que yo hago es dirigir un gran escenario, ¿no? Pero bueno, cuando estaba en la consulta también escenificaba y entonces yo pues muy seriamente cogía el talonario, empezaba a escribir y decía, mira, te voy a dar lo que te va a curar. Yo he recetado varias veces vacaciones es decir, mira, es que lo que te va a curar es irte un fin de semana con tu mujer sin los hijos, lo que te va a curar es dormir, lo que te va a curar es retomar, a mí me encanta montar en bici, pues en mi caso sería, oye, tienes que salir más a montar en bici, esto no te lo va a curar el ibuprofeno, no te Claro, va a curar una cirugía. Es cierto que en el entorno de medicina de familia tienes ese conocimiento, el médico de familia va hasta el domicilio del paciente, pero yo creo que sí que tenemos que intentar encajar de alguna manera y ahí nos puede ayudar mucho la tecnología. Lo que tú decías de antes, hace un momento, pues de explicarle ciertas cosas al paciente. claro. No necesariamente todo tiene que ser en el contexto persona a persona en la consulta. Tú puedes prescribir un conocimiento o una información que incluso ahora con tecnología, yo tengo un avatar mío, estas cosas que hacemos en la fundación, ¿no? Un avatar mío, estuve 5 minutos delante de una cámara como estas, Sí, grabando una serie de gestos y tal, y yo si a ese avatar le meto cualquier texto, se te lo puede enviar a ti y, sí, sí. hombre, con todo el disclaimer de, oye, no soy yo, pero no es lo mismo que enviarte un papel y un folio, ¿no? Y yo te estoy diciendo, oye, mira, al hilo de cómo has Qué visto en la buena idea. consulta, pues mira, haz esto o generar contenido, tú eres creador de contenido, ¿no? Yo esto lo hablo con mi jefe de marketing, con Roberto, que es un tío estupendo, y le digo, es que nosotros deberíamos prescribir contenido. Totalmente, O sea, que el totalmente, médico totalmente. que te va a operar, el consentimiento informado, por ejemplo. Es otra cosa súper solucionable con la tecnología. El consentimiento informado es un tocho de papel escrito en lenguaje médico que básicamente es como, bueno, y esto me lo te he firmado y si no, no lo operamos. Y de repente hay, pues como el prospecto de los medicamentos, son requisitos legales hechos desde la parte legal, no pensados en el paciente. Claro, tú coges el prospecto de casi cualquier medicamento y dices, no me tomo esto Sí, porque tiene voy a sí, morir, sí, ¿no? El exacto. consentimiento informado es, oye, me iba a operar, yo qué sé, del lóbulo de la oreja, pero es que a lo mejor palmo, porque el Claro, consentimiento informado te cubre legalmente de todas esas cosas. Pero tú ahora mismo un consentimiento se lo metes a una inteligencia artificial y dices, oye, explícamelo de esta manera. Incluso ahora, genérame un vídeo para explicarme esto, que son 6 hojas de papel en un lenguaje que no entiendo, cuando además esto lo sabe poca gente, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, hay una normativa en la cual obliga, en teoría, a las instituciones, esto pasó, por ejemplo, con los bancos y las hipotecas y todo este lío que hubo, obliga a las instituciones, pues que no se monitoriza esto demasiado, a explicar las cosas en lenguaje que puedan entender. Una de las obsesiones que yo tengo es entregar informes de radiología que los pacientes puedan entender. totalmente. Porque ahora mismo, ¿qué van a hacer? No, se observa una línea en el menisco, no sé qué. Tú coges ese informe y le dices a la inteligencia artificial, oye, explícamelo con ejemplos de peras y manzanas, como si tuvieras 5 años, por supuesto, en ruso, en chino, lo que sea, y lo va a hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nuestro sistema está perfectamente diseñado para no hacerlo. Nadie ha puesto el foco en eso. Y eso es realmente experiencia de paciente, no es decorar un escáner de Bob Esponja en Sí, un sí, hospital infantil, que está muy bien. Pero, oye, al paciente, ¿qué le aporta valor? Que se pueda comunicar con el médico, que le dé información veraz, que no se ponga a buscar en fuentes raras cosas después de salir de la consulta, claro. que le des un informe que pueda entender. ¿Qué son las analíticas? Es un chorro de números con asteriscos o flechas. Claro, ¿qué quieres? ¿Que no mire las flechas cuando me, Oye, mira, me sueltas una hoja llena de flechas? Y rápidamente voy a ir a una fuente no médica y voy a mirar, oye, pues en mi caso, 53 años, eosinófilos altos, pues en un momento alguien va a decir que tengo un cáncer horrible y me muero en 6 meses. Joder, pues evítame ese sufrimiento, ¿no? Pero eso está muy enraizado en el sistema y hay que ir, yo creo que a las fuentes, a la docencia, a enseñar a los alumnos de medicina, enfermería, a los gestores, decir, oye, tenemos que ir hacia este lado. Y es un complicado. Es lo que te decía. Para mí es un desafío tremendo y no tengo muy claro si lo voy a conseguir. Quiero ir, pues bueno, rascando. ¿crees que entonces
te planteo si tu máximo desafío es que los hospitales, o en este caso tu hospital, sean, desterremos aquella imagen de miedo por confianza. Mm. Ese debería ser la misión. Porque cuando tú le preguntas, salimos aquí a la calle y le preguntas, cuando vas al hospital, ¿qué sientes? Uf, hay gente que ya solo con el olor, Sí, o hay gente que solo ver la puerta le mi genera mejor una amigo ansiedad no increíble, soporta el olor de los ¿no? hospitales, sí, Le sí. genera una ansiedad increíble. Yo lo veo con clientes, les digo, cuando salgáis la analítica que os pido a nivel hormonal y metabólico, muchos salen con la glucosa disparada y no es un tema de resistencia a la Sí, insulina, es un sí, tema de sí. estrés Bueno, de que lo pasan mal. la hipertensión de bata blanca, que está muy determinada, es decir, me sube la tensión cuando voy a un entorno y esa gente sería hipertenso, le dices, oye, tómatela en casa y tiene 10-15 milímetros de Exactamente, mercurio por debajo, ¿no? exactamente. Mira, media hora antes de ese 14 de octubre yo reuní a todo el personal en la puerta del hospital y les dije una cosa que a veces no somos 100% conscientes los que trabajamos en esto, ¿no? Desde que abramos las puertas hasta que no sabemos cuándo cerremos, os puedo asegurar que ninguno de los pacientes que van a venir aquí, si pudiera elegir, Claro, vendría al hospital. claro, Y eso solo pasa en cárceles y funerarias. Entonces, eh, claro. ¿cuál es el reto? El reto es decir, oye, realmente yo no quiero estar aquí, pero vamos a hacer que esa experiencia sea lo menos incómoda, lo menos desagradable, genere el menor miedo posible y, y creo que estamos muy focalizados en eso, diagnóstico, tratamiento, acto, las métricas, por ejemplo, las métricas, si tú te vas a páginas web hospitalarias, la nuestra propia, son de producción industrial. No sé cuántas analíticas, no sé cuántas resonancias, no sé cuántos ingresos, no sé cuántas urgencias, ¿no? Entonces, yo al equipo le digo que tenemos que hacer como Disney, ¿no? Hay un libro maravilloso que se llama Si Disney dirigiera tu hospital, 9 cosas y media que harías de forma diferente. Es un libro que escribe un gestor sanitario, no es médico, que está durante 6 meses recibiendo un curso de la Universidad Disney. Disney tiene una universidad para enseñar a otras empresas cómo gestionarlas en base a los principios en los cuales ellos gestionan sus parques de atracciones, que tiene una matriz triple que es personas, escenario, procesos, ¿no? Y con eso cubres todo. Y, y básicamente en este libro el autor lo que dice es, oye, en un hospital, por eso te decía antes lo de actor frustrado, que no Oh, tengo tanta frustración porque yo soy el director de escena de un cacharro que no cierra ningún día del año, cuyo cliente no quiere estar ahí de verdad, pero yo tengo que organizar todas esas personas, ese escenario y esos procesos para transmitir en todo momento: estamos aquí para cuidarte, trabajamos en equipo, vas a estar seguro. Y ese es el reto. Cuando hemos abierto el hospital hay mucha gente que nos dice, oye, es un hospital amable, es un hospital acogedor. Ayer un paciente me dijo, es el hospital de Apple, me dijo, ¿no? de Porque es muy Apple. blanquito, tiene mucha luz y tal. Y yo dije, joder, pues digo, bueno, todavía no estamos ahí, ¿no? Pero creo que ese es un poco el reto, que la gente pueda decir, a pesar de estar enfermo, a pesar de no querer estar allí, a pesar de que a veces eso generamos miedo, daño, incomodidad, pues decir, oye, qué a gusto se está aquí, qué bien estoy aquí, aunque realmente, oye, no quiero estarlo, ¿no? Y ese es el reto. Cuando tú bajas te das cuenta de la cantidad de cosas que tienen que ir perfectamente hilvanadas para que al final la gente diga, oye, pues he estado bien aquí, me he sentido cuidado, esta gente trabaja en equipo. Hemos hablado mucho en toda esta conversación que hemos tenido de cómo se siente el paciente, ¿no? O la persona, pero hemos hablado poco y creo que voy a romper una lanza a favor de también de los sanitarios. ¿Existe alguna clase o crees que debería haber más apoyo psicoemocional a muchos sanitarios? Porque eso evidentemente son personas, más allá de la etiqueta y más allá de la bata, son personas y quizás debería haber también más apoyo en ese sentido, porque no es lo mismo, tú como Carlos no vas a, me imagino, ¿eh? No vas a dar o ofrecer, no vas a poner la misma empatía, la misma asertividad y el mismo cariño en un diagnóstico con un paciente en una época de tu vida donde todo va bien, que en una época donde te estás enfrentando a una separación, pagas una hipoteca y tienes mucho estrés. Pues sin duda sí, rotundo, mayúsculo y Ujú. vamos, todos los adjetivos que quieras.
De hecho, una de las cosas cuando yo estoy con los alumnos de segundo es decirles a veces un poco también sobreactuando lo duro que es seguir este camino. No es que no es un empleo, un trabajo, es decir, yo moriré siendo médico. No dejo de ser médico los sábados. Es constante. Nosotros, yo se lo digo a los alumnos que muchos no lo saben, somos los únicos ciudadanos que podemos ir a la cárcel por denegar el auxilio. Es decir, yo estoy en un avión o ahora salgo a la calle y pasa algo y no socorro a una persona y a ti no te pasa nada y a mí me pueden llevar a la cárcel. De hecho, en Andorra ha pasado un caso exactamente como lo describes. No sabía. En, Pero en una pelea, uno le pega un puñetazo al otro, se queda inconsciente, el que le ha pegado el puñetazo del médico no lo socorre y problemón. claro, pero Problemón. claro que eso es una cosa y respecto a lo que tú decías, hay un vídeo mítico de Cleveland Clinic. Cleveland Clinic es como la casa madre de experiencia de paciente, el primer hospital que tuvo un director de experiencia de paciente cuando aquí no se hablaba de eso. Ujú. Y hay un vídeo que si queréis te lo paso para ponerlo en las notas, que se llama Empatía, ¿no? Y es Qué bueno. curioso porque está muy bien realizado, tiene muchos años, pero no pasa de moda. Y entonces, pues bueno, parece que solo va a hablar de los pacientes, de cómo sienten los pacientes, pero hay un momento muy disruptivo en el que de repente en un ascensor va todo con subtítulos, ¿no? Cada subtítulo marca una persona del vídeo. Y entonces en el ascensor hay un paciente, pero hay un médico. Entonces dice precisamente eso, ¿no? Dice, oye, este médico está pasando por una separación, este acaba de conocer que va a ser padre, ¿no? Y al Claro, lado hay un paciente, entonces dices, claro. el grado de preparación es máximo. A los alumnos, por ejemplo, les decimos, oye, es que tenéis que poner foco en hacer deporte, en alimentaros bien, en leer, porque la exigencia de vuestro trabajo es mucha. Y como bien decía mi padre, vas a dormir mucho tiempo fuera de casa, no te van a pagar mucho, muy probablemente pases por un juzgado al menos una vez en tu práctica, porque es así, eso está estudiado, ¿no? Entonces, primero hay que ser consciente de eso y luego hay que poner herramientas. En Estados Unidos, por ejemplo, aquí un poquito menos, en Europa o en España en concreto, pero en Estados Unidos las tasas de burnout en profesionales sanitarios son brutales, Justamente. brutales. El sistema sanitario americano es que no es que para un podcast, da para Para, 6 episodios porque es loquísimo. Es el país del primer mundo que más dinero del Producto Interior Bruto dedica a sanidad y el que tiene peores resultados y en el que después del COVID sigue habiendo una caída de esperanza de vida, sobre todo por la crisis de los opiáceos. Y es absolutamente lo contrario de un sistema accesible y con equidad en los cuidados, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, efectivamente, el que se embarque un poco en esta aventura de dedicarse a la sanidad tiene que tener claro que es un trabajo muy exigente y donde muchas veces, volviendo a a lo del actor, tú tienes que actuar. Hay un día totalmente. o sea, el, el- 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 el que se dedica al humor, a presentar un telediario y tal, es que no todos los días está para presentar el telediario, pero no se puede permitir que eso se vea en cámara o se vea en una obra de teatro. Dice, bueno, pues ahora abandono a Carlos y soy el doctor Mastías, porque es mi Claro. responsabilidad y eso también hay que enseñarlo. Y aún así, hombre, por ejemplo, esto lo vimos mucho en pandemia, ¿no? Es decir, eh, no somos de corcho pan. Es una profesión muy exigente y a veces, claro, también se lo digo a los alumnos, se os va a morir gente en las manos. Si vosotros tenéis ahora amigos del colegio que de repente uno será abogado, el otro informático, el otro lo que sea, pero tú estás en primera línea de la vida. Vas a ver a todo el espectro social probablemente en tu formación, que no necesariamente lo van a ver tus amigos, y es que vas a ver el sufrimiento, vas a ver el ciclo de la vida, y eso, hombre, pasa factura, ¿no? Por eso digo, así como, por ejemplo, no desde hace tanto, cuando se ha instaurado, no por productividad, sino porque se daban cuenta que muchas personas en una oficina estaban quemadas, les ponen un gimnasio, les hacen pausas cada X minutos. ¿No creéis que debería ser más acertado también hacerlo en un hospital de cara a los sanitarios? Porque precisamente el estrés al que están sometidos es muy superior al resto Ujú. de personas. No, no, sin duda. Y además, mira, el Hospital Nuevo Madrid Río es una maravilla porque está metido en un barrio y tiene zonas pues, donde puedes salir literalmente a pasear a la calle, que no en todos los hospitales puede ocurrir. En Torrelodones, por ejemplo, un poquito antes de marcharme y coger el proyecto de Madrid Río, pero estaba
a petición de los celadores, viendo cómo podíamos instalar. Primero dijimos un saco de boxeo, pero luego los de riesgos laborales nos dijeron que a lo mejor era un poco aventurado y alguien se partía una mano, pero una barra para hacer dominadas, ¿no? Porque a veces en el día a día dices, oye, pues me hago 4 dominadas o 10 flexiones o 20 sentadillas y me va a ayudar a hacer eso, tener ciertas pausas, Exacto. diseñar también las agendas, no solo con tiempo, sino porque, claro, cuando yo hacía atención primaria, te estoy hablando de hace 17 años, mm, yo tenía agendas de 70 pacientes en una tarde. Y claro, cuando llegaba a casa y decía, no he ido al baño, decía, ah, qué exagerado. Digo, no, 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 es que no he ido al baño, es que no. Decía una compañera mía que a partir del paciente 50 no los ves tú, vienen a verte a ti, porque tú ya no estás ahí, ¿no? Es decir, porque... entonces, eso no es medicina de calidad. Por eso es lo que te decía antes, hay que ordenar la entrada al sistema. De esos 70, probablemente no necesitaban estar ahí los 70, y lo más preocupante, a lo mejor hay 20 ahí fuera que no están en la lista de hoy y deberían estar. Claro. Y para eso hay que entender, y luego la prevención. Mucho de eso, como te decía antes, está en ese 60% de hábitos de vida saludable, de alimentación correcta, de ejercicio, de salud mental, y no tendrían que estar necesariamente en tu consulta. Pero bueno, volviendo a un poco a lo que nosotros hacemos, obviamente es una profesión que exige un equilibrio. Yo, por ejemplo, me lo dicen, yo hago ejercicio todos los días. Y no es porque sea un friki, digo, es que yo lo necesito para funcionar, es que si no hago ejercicio, a veces son 10 minutos, a veces 15, a veces 1 hora y media, o lo que fuera, igual que descansar, igual que Mm, leer cosas, formarte un poco, pues bueno, lo que son humanidades, en entender la persona, en entender el mundo. No puedes estar a tu bola, tienes que entender qué está pasando en el mundo, porque el paciente que va a venir a verte y a pedir un consejo y al cual tienes que ayudar, está en ese mundo y a lo mejor está preocupado, lo que tú decías antes, por la situación económica o por claro. alguna cosa, y tú dices, bueno, pues que no sé lo que me estás hablando, es que a mí me gusta el aeromodelismo y solo leo de esta cosa, Mm, ¿no? Pero sí, hay que dedicar tiempo y energía y espacio a eso. Y yo creo que nos falta dentro de los hospitales, centros de salud, un espacio un poco de descompresión. mm. Normalmente la cafetería, que está muy bien, pero a veces sí hay que cortar, dar un paseíto, y a veces un poquito de ejercicio físico sería súper beneficioso. No se me puede olvidar el pedazo melón que te voy a abrir ahora que vas a decir, claro, no podía faltar en esta conversación. ¿Cómo gestionas tú, como director de hospital, o qué desafío implica para ti gestionar por un lado, el tema de la iluminación, Ujú. que afecta muchísimo, ya lo sabes, por un lado a la salud y a los ritmos circadianos, y el tema de los trabajos por turnos, que es algo que deteriora y que se ha comprobado, evidentemente, la salud de una persona, ¿no? El hoy turno de mañana, mañana guardia, mañana noche, y esto sí es un desafío. Pues mira, respecto a iluminación, en concreto de Madrid-Río, y a todo el que viva en Madrid y que vea esto, ya puede decir, conozco al director, usted no sabe con quién está hablando. Entonces todo irá muy rápido, ¿no? Pero les invito a venir al hospital, porque el hospital está hecho sobre una antigua residencia de ancianos que tiene una particularidad, tiene forma de L, no Sí. es un edificio especialmente ancho, y todas las ventanas son de cuerpo entero. Tiene una luz que es bestial. De hecho, en algunas consultas, como la de oftalmología, Sí. eh, tenemos que opacificarlas un poco, porque claro, entra demasiada luz y a veces ciertas pruebas de oftalmología se hacen en semioscuridad, ¿no? Pero bueno, las salas de espera, quirófanos, UCI, la Ujú. UCI está en la 5ª planta, entra luz por todos lados, eso Qué bueno, favorece mucho, y totalmente, hay miles de estudios que, totalmente. que, que demuestran que es lo que tú dices, intentar conservar ese ritmo circadiano es muy beneficioso para la recuperación de los pacientes. Por ejemplo, pacientes mayores no se desorienten. Ah, eh, y luego, respecto al trabajo por turnos, nosotros hemos empezado con un sistema de turnos en casi todo el personal. Te hablo un poco de enfermería, técnicos, que son turnos de 12 horas. Entonces, antes era o mañana o tarde o noche, y tú ah, estabas adscrito prácticamente a esos turnos, y ahora eso se ha roto,
tiene muchas ventajas también organizativas, algún inconveniente, pero tú trabajas 12 horas de día, el día 1, 12 horas de noche, el día 2, y libras 3 días. Entonces, inicialmente se llamaban turnos antiestrés porque precisamente pues hacían eso, un descanso de 3 días, un balanceo, un descansito entre el día que trabajas de mañana y el día que trabajas de noche, también un cambio de rutinas, ¿no? Es decir, un hospital, y esto también está muy descrito en muchos estudios, no tiene nada que ver lo que es el hospital de día con el hospital de noche. Noche, por A eso veces decía. era por esa hegemonía de los del turno de noche. Normalmente en el turno de noche no suele haber presencia de supervisión, dirección. Yo sí que hago noches de dirección, que esto es una fricada que no hacen muchos directores, pero por vivir el hospital también de noche y hacer, entre comillas, mi trabajo rutinario con el turno de noche. Pero bueno, esos turnos la verdad es que ha demostrado y han sido muy bien acogidos por el personal en ese sentido. Pero bueno, es cierto, a ver, estás hablando de una persona que no libraba las guardias. Que yo cuando digo esto era, y yo a veces ahora ya a mi edad veo lo que hice cuando yo era residente y es decir, madre mía, porque luego cometes errores. Obviamente tu cerebro no tiene la misma capacidad. Exacto, ahí venía. No, vamos, mira, a mí me ha pasado 1000 veces en urgencias, por ejemplo, para que te hagas una idea, lo que nosotros llamamos un viernes-domingo, ¿no? Para no fastidiarte muchos fines de semana, agrupabas guardia de viernes-domingo. ¿Qué significaba eso en mi época? Entrabas a trabajar el viernes a las 8. Salías de tu turno de trabajo, donde el servicio que estuvieras del hospital, a las 3. A las 3 empezabas la guardia. La guardia la terminabas a las 9 del sábado, la guardia del viernes. En ese lapso habías dormido normalmente 2 horas. Te ibas a casa, descansabas lo que fuera del sábado y entrabas el domingo a las 9, salías a las 8 de la mañana del lunes y enganchabas el trabajo del lunes hasta las 3. Entonces, claro, el viernes todavía, pero a lo mejor el domingo a mí me ha pasado 1000 veces irme a echar esas 2 horas. Claro, y Y sale un una paciente que he licencia. visto antes, recién levantado, ese paciente tiene una embolia pulmonar. Y no me he dado cuenta, porque me contaba tal o cual síntoma y en el electro tenía no sé qué, pero en ese momento, como digo yo, ya no me quedaban neurotransmisores en la cabeza porque los tenía agotados todos. Y eso ya se está recolocando. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, los residentes y los médicos aprendices, vamos, no hay más que ver las series, hay algunas que están... Estoy viendo ahora esta de Resident, que está muy bien documentada y efectivamente, es decir, las jornadas son interminables, el cansancio es brutal, hay una promesa un poco, pues sí, de prestigio, de mucho dinero y por eso pasan por donde pasan, pero claro, en el camino generamos mucho daño. Y lo más paradójico es que dejan la salud en el sitio donde deberían promoverla Sí, más, porque al final vamos, son los los más índices de afectados. enfermedad asociada, lo que te decías, trabajo por turnos, hay Buah, muchísimos, pues, envejecimiento biológico prematuro, más millones de problemas, y luego el propio problema un poco más relacionado con salud mental. joder. Hay una cosa, como te he dicho antes, a mí me encanta montar en bici y claro, simplemente el sacrificio de que haga un día maravilloso de bici y tú estés ahí 24 horas metido bajo la luz de un Hombre, neón, claro. o sea, solo eso ya es como, oye, ¿cómo manejo esto? Cuando encima tus amigos te están diciendo, "Joder, estamos aquí en la sierra, menudo día", y dices, no, pues yo estoy aquí Claro. en el hospital y estoy fundido. Y ni siquiera el día que tienes, entre comillas, libres, tienes la energía de irte a montar en bici porque estás fundido y obviamente tienes que descansar. Ujú. Ya de cara al final del podcast hay dos preguntas muy interesantes que te quiero hacer para concluir y que no me podía olvidar tampoco. La primera es, y esta a ti sí que te la puedo hacer como director de hospital, ¿por qué se destina tan poca inversión a la nutrición en los hospitales y en pacientes oncológicos se les da azúcar? ¡Jo, qué buena! Y hablas antes de melón, este es melonazo. Em, pues mira, hay una frase, creo que es de Tony Robbins, este coach tan Oh, conocido, que dice, eh, allá donde pones el foco va la energía. Y tradicionalmente, y ya no te digo durante la estancia hospitalaria de un paciente, en general, no ha habido foco en la nutrición a nivel de la enseñanza de la medicina, del grado de medicina.
Y igual que no lo ha habido en ejercicio físico, igual que no lo ha habido en otras cosas de las que hemos venido hablando. Yo acostumbro a decir que no se prescribe lo que no se conoce y no puedes poner foco en algo que no tienes conocimiento o que no consideras especialmente relevante. Y paradójicamente, y hemos hablado casi todo el podcast de grandes paradojas, pues en el contexto de estar ingresado en un hospital, paradójicamente la parte nutricional no se cuida. No se cuida muchas veces con el mimo que debería cuidarse, y te estoy hablando desde el menaje en el cual servimos la comida a los pacientes en el hospital, y incluso, pues eso, en la composición, o lo que tú decías, un paciente oncológico y que de repente le estás dando zumo de naranja, yogur de sabores y galletas María, ¿no? Entonces hay hasta una cuenta de, bueno, cuando Twitter molaba, ¿no? Se llamaba Hospital, y la IT de hospital era EAT, IT, era un juego de palabras de la comida de hospital. Entonces era una persona que animaba a la gente a mandar fotos de lo que le daban de comer, y hoy en día hay un condicionante económico también, porque, Claro. quiero decir, no solo lo que pones encima del plato, sino también un poco pues del conocimiento técnico de dietistas, nutricionistas, procesamiento de alimentos, etcétera, de calidad de la alimentación, obviamente. Pero bueno, se asume que en el hospital estás relativamente poco tiempo y bueno, pues esto, vale, lo salvamos de esta manera, pero esto es tan flagrante hasta que la comida de hospital tiene nombre propio, ¿no? Es decir, a ti te invitan a una boda y yo te pregunto, oye, ¿qué tal, Marc, en la boda? Y dice, bueno, pues bien, divertido, pues en el banquete nos dieron comida de hospital. O sea, la gente asume que la comida de hospital, por definición, es mala, ¿no? Entonces esa es una lucha, yo tengo que elegir mis batallas, tengo demasiados frentes, pero obviamente esa es una lucha, es decir, oye, y luego la gente cada vez está más concienciada con el valor de la nutrición, que entra en ese 60% que decíamos de la salud, y decir, oye, hay cada vez más gente que hace una nutrición muy consciente, muy equilibrada, que tiene conocimientos, que tiene intolerancias, y claro, de repente, pum, te ponen el plato eso y dices, oiga, que esto no concuerda. Es un melón importante, y ya hay ejemplos pues muy chulos, ¿no? La clínica de Navarra tiene hasta un propio huerto y una chef que la han condecorado con Qué varios buena premios, iniciativa. ¿no? Y claro, los pacientes pueden ver ahí desde la habitación que Qué los bueno. tomates de la ensalada los han cultivado ahí abajo, ¿no? Entonces es un ejemplo de poner foco ahí. Y bueno, se pueden hacer cosas, y obviamente creo que decir que hacer cosas, porque además es una necesidad que los propios pacientes lo dicen. Ujú. Y ya la última pregunta para despedir. Sé que habrán habido muchísimas. Tienes muchísimos años de experiencia como médico y como director. ¿Cuál ha sido la experiencia más transformadora que has vivido a nivel profesional? Pues mira, te podría decir que la más transformadora es la que a mí me hizo descubrir mi vocación dentro de mi vocación, que es todo esto que tiene que ver con experiencia de paciente, con intentar dar a los pacientes la mejor vivencia cuando están en ese sitio que no quieren estar. Esto ocurrió cuando yo dirigía el Hospital de San Chinarros, un hospital especializado en oncología, y era un día de agosto por la tarde en Madrid, no sé, 7:30 de la tarde. Yo estaba por la planta de oncología. La planta de oncología antes, ahora no, porque hicieron una reforma, pero tenía una cosa muy curiosa, que es que tenía una puerta de acceso directamente desde la calle, no desde la calle vía pública, sino de los alrededores del hospital, ¿no? Del propio recinto del hospital. Y obviamente yo acostumbro a decir que hospitales y cárceles son muy similares, ¿no? Porque llegas contra tu propia voluntad, te asignan un cubículo, te ponen un uniforme y se te ve el culo, te dan mal de comer, te someten a reglas sobre las cuales no puedes actuar. O sea, cuando haces este acertijo sin decir que eres médico, todo el mundo dice, oye, eso que me estás contando es una cárcel, ¿no? Pero yo ese momento de decir, ostras, encarcelamos a pacientes, lo tuve cuando vi a un señor en estado oncológico avanzado, con el pijama culero, con el palo y la bomba de la quimio, en esas agosto, 7:30 de la tarde, que anunciaba tormenta, ¿no? Ese olor a mojado, aunque todavía no ha llovido, que luego me dijeron que tiene un nombre, se llama petricor, que yo no sabía que tenía esa denominación, pero era muy visual. Yo, como te digo, como soy muy cinematográfico, pues en esas puertas automáticas, que obviamente, como es una cárcel, estaban diseñadas para que alguien del exterior pudiera entrar, pero que alguien del interior no pueda salir,
el sensor de la puerta detectaba que ese señor estaba ahí, que estaba oliendo a mojado, en una actitud de me encantaría que me cayera un chaparrón, que a lo mejor es el último de mi vida, ¿no? Y la puerta le detectaba y hacía un micro ademán de me quiero abrir, pero me han programado para que no. Y el señor estaba como ahí pegado, ¿sabes? Como oliendo a mojado, viendo que se estaban moviendo las hojas ahí fuera en los árboles de un parque que hay al fondo. Y yo en ese momento dije, esto es una cárcel de pacientes. Me sentí súper mal, porque yo hasta ese momento creía que estaba haciendo bien mi trabajo. Y dije, no podemos hacer esto hay que cambiarlo. No puede ser, es que este señor lo que más le beneficiaría ahora mismo sería que yo cogiera el regulador de la puerta y le dijera, mire, salga ahí y que le caiga la tormenta de verano. Y se iba a volver a la habitación más feliz que una perdiz. Entonces yo probablemente te diría que ahí es donde empezó a crecer en mí eso y a intentar pues bueno, Claro, no, en la capacidad de acción que tengo, obviamente, y entre ellas, pues difundir este mensaje, decir, oye, tenemos que hacer cosas, se pueden hacer cosas, el trabajo es complicado, hay mucha inercia que vencer, pero joder, tenemos que ir un poquito más allá de lo que llevamos haciendo demasiados años. pues oye, ha sido un placer estar aquí compartiendo este ratito de mi tiempo Igualmente, contigo. Estoy seguro que aportarás muchísimo, estoy seguro que va a inspirar también a otros sanitarios a hacer, o por lo menos plantearse hacer las cosas de manera diferente. Y vosotros también, por supuesto, podéis comentar en la descripción del podcast, podéis ofrecernos vuestras impresiones, dejar un like que no os cuesta nada y ayuda a crecer al canal si os ha gustado el contenido. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta pronto.